Comenzamos con esta reflexión sobre la trompeta del juicio y les leo de la epístola a los Gálatas, en el capítulo 5, desde el versículo 1, dice: la verdadera libertad cristiana. Para ser libres nos ha liberado Cristo. Manteneos pues firmes y no os dejéis oprimir nuevamente bajo el yugo de la esclavitud. Soy yo, Pablo, quien os lo dice. Si os circuncidáis, Cristo no os aprovechará nada. De nuevo declaro a todo hombre que se circuncida que queda obligado a practicar toda la ley. Habéis roto con Cristo todos cuantos buscáis la justicia en la ley. Habéis caído en desgracia. En cuanto a nosotros, por el Espíritu y la fe, esperamos la justicia anhelada. Porque siendo de Cristo Jesús, ni la circuncisión ni la incircuncisión tienen eficacia, sino la fe que actúa por la caridad. Corríais bien. ¿Quién os puso obstáculos para que no siguierais la verdad? Semejante persuasión no proviene de aquel que os llama. Un poco de levadura hace fermentar toda la masa. Por mi parte, confío en el Señor que no cambiaréis de actitud, pero el que os perturba, quien quiera que sea, cargará con su sentencia. En cuanto a mí, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué soy perseguido? Pues se acabó ya el escándalo de la cruz. Ojalá que se mutilaran los que os perturban. Palabra de Dios. Todos sabemos por revelación de la palabra sobre el anuncio del ángel sobre la llegada del Señor, la segunda llegada, que sonará la trompeta y los ángeles aparecerán con Jesús en el cielo, entre las nubes, y estos cielos y esta tierra como lo conocemos pasarán. Y la ciudad de luz, la santa Jerusalén del cielo, descenderá como una reina engalanada, lo dice San Juan, y comenzará una vida donde ya no hay muerte. Terminará y serán sepultados para siempre los espíritus de la oscuridad en las tinieblas, en los abismos, y todos aquellos que vivieron de acuerdo a la fe revelada en Jesucristo ascenderán a esa ciudad, a la ciudad de luz. Siempre se dice ascenderán, serán llevados porque estamos abajo, ¿no? Y desciende la ciudad de luz, y esa ciudad de luz es nuestra ciudad. Ustedes saben que hay imágenes dentro de las Escrituras que son imágenes espirituales, como es la montaña de Sión. La montaña de Sión hay que escalarla para llegar a la ciudad de luz. Y al mismo tiempo sabemos que las escaleras de esa montaña, los escalones, son la cruz. Y por eso la escuela que vivimos en esta vida, esta escuela de almas, que es viviendo la lección del amor, nos enseña a que tenemos que ganarnos esa carrera. Hay que escalar viviendo todas las pruebas, los sacrificios, todos los trabajos que tenemos, las luchas de esta vida para poder avanzar en cada paso que vamos dando. Pero es ladrillo tras ladrillo la forma en que se construye este edificio del Espíritu, en que debemos construirnos para poder alcanzar esa ciudad de luz. Cuando yo tuve mi experiencia con el Señor, de las primeras etapas de esa experiencia son: primero tengo la iluminación de conciencia que sucede estando consciente en esa cueva donde estaba secuestrado, amarrado, encapuchado, pero despierto. Y ahí tengo la iluminación de conciencia donde pude ver toda mi vida y también los 33 años en pecado mortal que llevaba viviendo. Esa noche tenía 47 años y desde los 14 años me había ido a la iglesia y vivía en pecado. Ahí tuve la iluminación de conciencia.
pero luego aparezco boca abajo en una montaña, en un silencio increíble que yo solo lo llamo un silencio perfecto. Y cuando miré hacia adelante, allá en la distancia había otra montaña más alta y la cima de la montaña estaba cubierta de niebla y de pronto la niebla comenzó a desvanecerse. Toda esta experiencia, como era un éxtasis, se vive en un estado de asombro, porque es como se van desvelando y desvelando misterios, y ahí cuando se despeja esa niebla aparece la ciudad más extraordinaria de luz encima de esa montaña. Yo puedo testificar de que esa ciudad es la Santa Jerusalén del cielo. Yo no podría describirles a ustedes lo que yo alcancé a ver, que debió ser muy poco, pero lo poco que yo vi fue tan grande que mi alma sabía en ese momento que yo tenía que haber llegado allá y no había alcanzado. Y esto para mí fue gravísimo porque yo miraba cómo trasladarme para allá, pero esas dos montañas no estaban conectadas y eso fue peor todavía. Y en ese momento es cuando yo comienzo a escuchar la voz del Señor que me habló y que me habló por mucho tiempo. Y es una lección muy larga y muy grande, pero les quería compartir este pedacito de esa experiencia para hablarles de esa ciudad de luz, porque precisamente dentro de nuestro peregrinar como hijos de Dios debemos entender lo que San Pablo nos enseña, de que somos hijos de la luz, ciudadanos de la Santa Jerusalén del cielo, la ciudad de luz. Y esa ciudad existe, es verdad, eso es un hecho, es la que descenderá el día en que regrese Jesús. Ahora, entendemos nosotros que es muy difícil comprender estos misterios porque nosotros somos personas racionales, el mundo nuestro es tangible, es visible, uno puede definir las cosas desde la razón, pero las cosas que uno puede comprender con la razón. Pero todo esto que hablamos en un lenguaje espiritual están más allá de la razón. Por eso es importante que nosotros todo el tiempo estemos pidiéndole al Señor que aumente nuestra fe. Ustedes se dan cuenta que hay momentos en el Evangelio de la vida de Jesús con los apóstoles donde Jesús les hablaba de algo tan misterioso, pero ellos lo entendían en un instante de pronto y tenían esos momentos como de éxtasis por la palabra del Señor. Y al final lo que decían era: Señor, aumentanos la fe, porque sabían cuánto necesitaban crecer en la fe, porque en esos momentos de luz que tenían, entendían lo grande que era todo lo que Él les estaba dando, lo que les estaba compartiendo. Y es muy tierno, esos momentos son tiernos entre los discípulos y apóstoles y Jesús, el Divino Maestro. Y precisamente cuando nosotros entendemos la necesidad tan grande que hay de asimilar estos misterios como el que estamos hablando, compartiendo en este momento, ahí es cuando el corazón pide más fe, pide creer más, pide abandonarse más en lo que no entiende, abandonarse más en lo que no puede explicar ni expresar. Y además, aunque lo oiga, no lo puede entender, pero sabe que es la verdad. Y lo importante es que la verdad llega a nuestro corazón en una forma incomprensible. Por eso se dice que cuando oramos, el Espíritu Santo es el que ora con sonidos inefables, que el alma no puede entender, pero el Espíritu sí es el que habla lo correcto a Dios por nosotros. Esa es la oración. Y en eso nos enseña la palabra el misterio de nuestra fe. Por eso es importante asegurarnos de que vigilemos nuestra naturaleza racional, para que no sea un obstáculo de lo que debemos nosotros creer para poder crecer en la fe. Por eso
San Pablo, cuando está hablando con los Gálatas, les está hablando de la ley y de la fe. Y está hablando, nosotros somos del espíritu, de la ley y de la fe. Y ustedes son esclavos de la ley. Y por la ley nadie se puede salvar. Aquí entendemos algo muy importante. No basta con ser un buen católico. Ustedes saben que hay gente que son buenos católicos, practican la fe en una forma correcta. Son gente de sacramentos, gente de oración, gente inclusive de limosna, pero el problema es que esas personas, muchas de esas personas están convencidas que haciendo eso se salvan. Y aquí viene el ejemplo del joven rico del Evangelio, cuando le dice a Jesús que él obedecía todos los mandamientos. Y él le pidió que vendiera todo y se lo diera a los pobres, porque Jesús sabía que era muy rico. Y eso no lo pudo hacer y se fue triste. El ejemplo de ese pasaje es que nosotros tenemos que entender que no es suficiente con obedecer la ley, los preceptos de la ley, los preceptos que tenemos nosotros en nuestra doctrina católica de estar haciendo lo que la Iglesia nos pide, de que la misa del domingo es obligatoria, observar todas las fiestas, hacer esto, confesarse, todo lo que debemos hacer como católicos. Todo eso es muy importante porque son los fundamentos de esta construcción. De ahí nos edificamos hacia Dios, pero son solo los fundamentos. A nosotros nos toca construir, pero construir con el Espíritu, con la fe. Y ahí es donde debemos tener nuestra atención colocada. Ahora, cuando hablamos de la trompeta, ustedes leen pasajes en las Escrituras donde dice que el Señor llegará como un ladrón en la mitad de la noche. San Pablo agrega algo y dice, pero nosotros somos de la luz, somos del día, no de la noche. Y por eso ese llamado no nos sorprenderá, no nos tomará sin prepararnos, porque nosotros caminamos con el Señor. Y esto es importante entenderlo. Pero ¿cuál es la condición de ese estar preparados para que no nos tome por sorpresa esa trompeta? Pues es asegurarnos que de verdad estamos viviendo nuestra vida en Dios, no simplemente obedeciendo la ley y los preceptos de la ley, sino viviendo el amor de Dios, que es un corazón que está constantemente vigilante para cambiar, constantemente, que está constantemente al acecho de sus errores. Porque miren, la trampa más grande que Satanás nos pone a nosotros contra nuestro crecimiento espiritual es el enfocarnos hacia afuera, hacia el prójimo, hacia la iglesia, hacia la gente, los miembros de la iglesia, el prójimo, pero no hacia nosotros. Por eso ustedes se dan cuenta que la gente que es más dura y tiene más juicios contra los demás, son así, porque ellos no gastan tiempo mirándose a sí mismos. Porque el que se gasta el tiempo mirándose a sí mismo, lo primero que aprende a hacer es agachar su cabeza y cerrar su boca. Eso es lo primero que aprende a hacer. Se convierte en una persona prudente, una persona vigilante y caritativa, una persona intercesora. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros seamos. Si el Señor nos encuentra así, y cuando la trompeta suene, nosotros estemos haciendo eso, tenga la seguridad que estaremos preparados, porque hay algo muy importante para entender. Cuando hablamos de la salvación, generalmente la primera reacción que hay en nosotros es, ¿quién se podrá salvar si somos unos pecadores terribles y siempre estamos inclinados a hacer cosas malas? O somos unos perezosos y no hacemos el suficiente esfuerzo para hacer lo que tenemos que hacer. Entonces, ¿quién se podrá salvar? Pero hay que entender algo muy importante sobre la pedagogía divina, y es que el Señor sabe que nosotros no podemos alcanzar el 100% de nuestra perfección o santidad. El Señor precisamente
se convierte en el que nos completa. Eso es el Redentor. Redención quiere decir completar. Nosotros estamos incompletos por el pecado mortal, por el pecado original y por la mortalidad que causó la mortalidad. La mortalidad nuestra es nuestra gran imperfección. Ustedes saben que caminar con esta sentencia de muerte es un peso inmenso, que no ni siquiera nos metemos con él. Ustedes saben que cuando uno tiene un defecto muy grande, la primera reacción que uno tiene y la que más lo beneficia es como no pensar en él. Ya lo tiene, ahí lo lleva, es inevitable y entonces ya ni siquiera lo discute y no quiere que nadie le hable de él. Normalmente nadie habla de la muerte. Si usted quiere espantar a una persona, dígale, sentémonos aquí para que hablemos de tu muerte. Sale corriendo. Sale corriendo. No, hablemos de la muerte de todos, menos de la mía. Eso es, porque esa es una mancha que llevamos y es una carga inmensa. Miren los padres de familia que miran alrededor y ven los hijos por allá en un escritorio estudiando y el otro jugando y por dentro piensan, ay, que no se vayan a morir, ¿no? ¿Sí? Y siempre esa sombra de la muerte vive con nosotros, es como una sombra que nos persigue. Pero miren, precisamente el secreto de dominar esa sombra es Jesucristo. Es el único que ha vencido la muerte. Por eso, cuando nosotros entendemos lo grande que es Jesús en nuestra vida, primero tenemos que pensar, Él es el que venció la muerte. Ustedes saben que todos los héroes más grandes de este mundo desfilan para el cementerio, toditos, y ninguno de ellos sale de la tumba. Pero Jesús es el único héroe que salió de verdad. Y por eso ese es nuestro héroe, es la única camiseta que nos debemos poner. Viva Jesús el Señor, es nuestro Rey, viva Cristo Rey, porque ese es nuestro Señor. Pero entendiendo eso, porque el nombre de Jesús se utiliza con mucha ligereza, con mucha facilidad. Y cuánta gente predica a Jesús y aleluya se oyen por todas partes. Pero es que lo que hay que entender de este Jesús es que es la vida. Y entonces esa sombra de la muerte que llevamos nosotros, que evita que crezcamos en la fe, porque es una pesadumbre que llevamos que nos quita la esperanza y nos llena de miedo, de inseguridad, de incertidumbre. Eso solo se vence abrazándose a la vida, porque la vida es el Señor. Y para eso tenemos que aumentar nuestra fe, para atrevernos a creer de que verdaderamente no vamos a morir. Hay situaciones como esta. En una oportunidad estaba yo en una iglesia en Londres, en Inglaterra, y una señora llegó a hablar conmigo después de una charla que di yo sobre la verdadera vida en Dios, con Jesús. Y ella se acercó y me dijo, tengo una dificultad muy grande con todo lo que usted dijo, porque yo acabo de perder un niño que tenía 3 meses en mi vientre y eso no lo entiendo. Y entonces yo le dije a la señora, mire, usted tiene que entender lo más importante como madre, y es que los hijos no son suyos, y además la vida usted no la compró, a usted se la dieron gratis, y el único que es el dueño de la vida es Dios. Y también debe entender una cosa, la vida nuestra en la carne es una jornada temporal, todos pasaremos por ella. Nadie tiene conocimiento del tiempo que tiene que vivir en su carne. Ese niño que se fue a los 3 meses es un bienaventurado, porque el Señor se lo llevó y no le tocó vivir este mundo material
y se fue derechito a la gloria. Dele gracias a Dios de que usted puede decir que tiene un hijo en el cielo, porque eso es seguro. Ustedes saben que cuando un alma comparece ante el tribunal de Jesús, lo único que la detiene es si tiene cuentas pendientes con Él, si tiene algo que no ha resuelto. Es la única que la detiene de entrar a la plenitud de la gloria. ¿Ustedes qué creen que pueda tener pendiente un niño que murió inocente, sin pecado, solo con el pecado original que se soluciona con el bautismo, que en ese caso esa señora bautizó su bebé que perdió, pero aun cuando no se bautizan, el pecado original el Señor lo redime en el momento del juicio a esa alma de ese bebé que salió de ese cuerpo antes de haber nacido? Pero ese bebé sí nació en el Espíritu. Y miren que en la conversación que tiene Jesús con Nicodemos, está hablando de ese nacimiento. Hay que nacer del Espíritu para tener vida. Y él no entendía qué era. Por eso dijo, ¿cómo puede un hombre viejo regresar al vientre de su madre? Y Jesús lo reprendió y dijo, tú, un doctor de la ley, y no entiendes estas cosas. Y él se refería a que en esta vida temporal, en este cuerpo mortal, estamos en una gestación para nacer al Espíritu. Entonces, hay veces que el Señor crea un ser humano y tan solo tiene que estar en la carne 2 o 3 meses, 5 meses, 6, 1 año, 3, 100. Pero en ese tiempo el Señor prepara el alma para entrar a la gloria. O sea, solo Él sabe cuánto tiempo necesita un alma en la carne para entrar al Espíritu, para entrar al mundo espiritual. Ahora hay que tener cuidado con esto porque el demonio se encarga de tratar de acortarnos la vida en la carne para que no estemos preparados en entrada al Espíritu, o sea que entremos prematuramente al mundo espiritual. Esto ustedes saben, por ejemplo, hay personas que por los excesos del vicio, la desobediencia, pueden morir antes de tiempo, morir en el momento que no estaba determinado por Dios, por la desobediencia. Ya se podrán imaginar la situación en que queda esa alma, y el demonio es un experto en acortarnos la vida. Por eso es que hay que tener tanto cuidado y ser tan responsables con nuestra vida, cuidar de nuestra salud física, mental, espiritual, cuidar de todo lo que nosotros hacemos, no ponernos nunca en peligro. Ustedes se dan cuenta que esta cultura es la cultura de la velocidad y los excesos. Toda esta gente que está practicando deportes suicidas solo por el dinero y la fama, ¿y cuántos mueren en esos deportes suicidas que no era necesario envolverse en ellos porque su vida está en riesgo? Y eso es un pecado. Uno no puede arriesgar la vida, uno no puede jugar con la vida solo por el dinero, la fama o la adrenalina, quién sabe cuál será la razón. Pero todo eso hay que tenerlo claro, de que prepararse para el sonido de la trompeta del ángel es estar en gracia de Dios y buscar obedecerle constantemente. Esto es algo que suena exagerado para la gente del mundo, y especialmente hoy. Vivimos en una civilización de comodidad, vivimos en una civilización que evita el sufrimiento. Todo lo que se puede hacer para evitar sufrir, eso es lo que hay que hacer. Miren las sectas brasileras del pare de sufrir, tienen miles de personas que llegan ahí y les dan todo lo que les pidan porque les van a parar el sufrimiento. Las pastillas más comunes en las farmacias son contra el dolor, son las que más se venden, ni se necesita fórmula para comprarlas, y todo el mundo quiere evitar el dolor como sea. Le duele un dedito, ¡ay! ¿Qué pastilla servirá? Porque todo dolor hay que evitarlo, todo sufrimiento hay que evitarlo, toda incomodidad hay que evitarla. Entonces somos una civilización de gente miserablemente débil. Gente que no tiene pantalones, no tiene capacidad para enfrentar la vida. Por eso todo el mundo anda en terapias, dependiendo de toda clase de situaciones humanas y talleres y quién sabe qué, porque no tienen la fuerza
para defenderse ni de las cosas pequeñas. Ese es el peligro que vivimos nosotros en esta civilización, la comodidad, la velocidad, porque todo lo queremos ya, y lo más veloz es lo que más nos interesa, lo que se hace más rápido, y a los atajos, buscarle atajos a todo. Y entonces esto está gobernado por un espíritu muy peligroso, que es uno de los pecados capitales, y se llama la pereza. Miren que la comodidad es prima hermana de la pereza, y a veces se convierte en hermana también, porque buscar la comodidad es buscar acomodarse, y buscar acomodarse es evitar el trabajo y el sacrificio. Y por eso, con esto no quiero demonizar la comodidad, y tampoco quiero ni pretendo demonizar la velocidad. Solamente quiero dar a entender de que todo lo que el hombre crea se puede convertir en un instrumento de purificación o de corrupción. Todo lo que el hombre crea. Entonces, la velocidad bien utilizada puede ser buena. Miren una ambulancia. Queremos tener la ambulancia más rápida, esa es una buena velocidad. Mire la velocidad que usted necesita para ir a ayudar a alguien que está en necesidad en este momento, y usted tiene que llegar allá. A usted se le está muriendo alguien y usted puede llegar allá lo más rápido que pueda. O sea, hay sentidos de la velocidad que son importantísimos. Por eso la velocidad no es mala, pero el problema es que la cultura nuestra utiliza la velocidad en una forma destructiva, y por eso hay que aclarar muy bien la lección del amor de Dios en esta vida terrenal tan cortica que tenemos, para estar preparados en el momento que suene esa trompeta. Porque miren una cosa, según las Escrituras, cuando hablamos de la trompeta del juicio, estamos pensando en la trompeta del juicio final. Esa es la trompeta que llega a nuestros sentidos, porque es la que conocemos revelada en las Escrituras. Pero lo que sucede es esto, es que el final del mundo para nosotros es nuestra muerte, y posiblemente nuestra muerte sucederá mucho antes del final del mundo. Entonces, la trompeta del juicio a la cual me refiero yo es la trompeta de su juicio, no del juicio de toda la humanidad. Miren que la gente que es milenarista, que está inclinada a todos estos mensajes de los finales de los tiempos, de los desastres de los finales de los tiempos, el castigo, la purificación, todo esto, yo los respeto mucho, los quiero mucho, pero yo creo que es una imperfección estar uno enfocado en eso, porque uno no debe estar preocupado de cómo va a terminar el mundo y cuándo va a terminar el mundo. Uno debe estar preocupado, estar preparado para cuando a uno se le acabe el mundo. Eso es lo más importante. El Señor no nos mandó a salvar el mundo. El Señor nos responsabilizó de la salvación de nuestra alma y la salvación de aquellos que nos confió. Y aquellos que nos confió son todos los seres humanos que cruzan nuestro camino durante nuestra vida. Esos son los que nos confió. Y por eso es importante atender a esa trompeta que va a sonar en cualquier momento, que es el momento en que el Señor dice: ya te necesito, se terminó tu tiempo. Esto puede ser hoy, en cualquier momento puede ocurrir. Entonces tenemos que estar atentos, porque esa trompeta sonará en cualquier momento. Y ahora, si somos responsables de verdad, usted pensaría: ¿estaré yo listo para encontrarme con el Señor hoy, en este momento? ¿Cómo estoy de listo yo? Porque la naturaleza nuestra, y sobre todo en esta cultura, en esta civilización que vivimos, es tan astuta que todo lo mete en un proceso. Entonces, usted descubre una verdad y sabe que eso lo tiene que hacer, así debe vivir, y entonces su naturaleza dice: ay, sí, tengo que comenzar
a buscar esos cambios en mi vida. ¿Se dan cuenta? Uno entra en un proceso. ¿Y qué tal que se muera hoy? Ese proceso no le sirve para nada. Miren una cosa importante. Todo lo de Dios se da en un instante. En un instante nos creó. Ustedes saben que nosotros somos creados de la nada en un instante. En un instante comete usted un error terrible, pero también en un instante puede cambiar su corazón. Porque cuando nosotros descubrimos la realidad de nuestra condición del alma ante Dios y nos damos cuenta que hay que cambiar radicalmente para poder regresar a esa amistad con Dios y estar preparados para encontrarnos con Él si nos llama hoy, para eso se necesita una decisión radical. Entonces usted tiene que tener la preparación en su corazón de atreverse a cambiar ya. ¿Cuál es el cambio que usted puede dar ya? No hay sino uno solo, no hay ninguno otro, porque esto no es de procesos, esto es de decisión. Usted tiene que decir desde el fondo de su ser, del fondo de su alma, su mente, su corazón, todo su ser, decir: yo quiero obedecerle a Dios, yo quiero vivir para Él, yo quiero ser de Él. Y yo quiero estar preparado para cuando Él me llame. Eso es lo que quiero hacer. Y esa decisión la tiene que tomar usted. Nadie la toma por usted. Y esa decisión se toma en un instante. En un instante. Piense usted cuántas veces se ha arrodillado para decirle eso a Dios. Yo quiero ser santo. Eso es lo único que quiero. ¿Cuántas veces lo ha hecho? Ustedes se dan cuenta lo maliciosa, caprichosa, perezosa que es esta carne. A esta carne usted le menciona sacrificios, entrega, abandono y grita: ¡no! Porque no quiere hacer nada de eso. Porque esta carne es cómoda, caprichosa, maliciosa y encima de todo es pecadora. Entonces, para que usted pueda tomar decisiones así, tiene que ponerle las riendas a esta naturaleza y asegurarse de que usted va a tomar esa decisión. De la única manera que estamos preparados para el sonido de esa trompeta del ángel es si nosotros estamos seguros de que lo único que queremos es alcanzar la gloria del Señor. ¿Cuántas veces ha deseado usted la gloria de Dios? ¿Cuántas veces se ha soñado con el cielo? ¿Cuántas veces ha pensado usted estar entre los ángeles y los santos? ¿Cuántas veces se ha saboreado en su vida espiritual de oración o en la vida litúrgica de la misa o en cualquier estado de la iglesia se ha soñado con su salvación? ¿Cuántas veces? Para saber cómo estamos de enfocados en la única realidad trascendental de nuestra vida. La única realidad trascendental de nuestra vida es la transición de esta vida a la otra. Es la única, no hay nada más importante que eso, absolutamente nada. Yo siempre le digo a la gente, cuando usted vaya a un funeral, no se olvide que ese es un campanazo que el Señor le está dando a usted. Que por allá adentro hay algo, una voz que dice: tú eres el próximo. Esto nos debe sonar duro. La mayoría de la gente va al funeral y hablan del fulanito que está en el ataúd. Pero nada de que yo soy el próximo y nosotros somos los próximos. Porque ese ataúd ya está hecho, falta recogerlo nada más. Sí. El caso es que es importante que no perdamos de vista nuestra realidad, no la perdamos, porque la realidad más enfocada que tenemos nosotros normalmente son nuestras quehaceres temporales y nuestras
que nuestras cosas del mundo. Es lo más, uno se pone a pensar, ay, ¿qué es lo que tengo en mi corazón? ¿Cuáles son mis prioridades? ¿Qué es lo que más me acosa en este momento? Y siempre son cosas de la tierra. Siempre es la situación económica, los problemas afectivos, las relaciones humanas, quién sabe qué, de pronto hasta el comunismo, quién sabe cuántas cosas, ¿no? Pero al final del día, lo más importante es mi salvación. Eso es lo que debo tener. Todo lo que estoy haciendo hoy, todas mis preocupaciones, todo lo que yo hago me está preparando para la trompeta, para el sonido del ángel. Todo eso está preparándome, porque si yo tengo que ser responsable de todo lo que tengo que hacer todos los días, claro, precisamente nuestra salvación está en los detalles, y yo tengo que ser meticuloso en mis responsabilidades. Tengo que estar atento de cumplir con todo, de ser cumplido. Tengo que ser honesto, trabajador, asegurarme de que yo tengo que ganarme el pan con el sudor de la frente. Por eso San Pablo dice, el que no trabaje, que no coma, porque los parásitos, los vagos, no entrarán al reino de Dios. Nosotros no podemos ser parásitos, pero cada uno tiene que hacer su trabajo y responder por él. Tenemos que asegurarnos de que nos ganamos ese pan. Pero lo importante es no prenderse de ese trabajo ni de ese pan. Nosotros eso lo utilizamos como una herramienta de peregrinar. Estamos en tránsito y todo eso se utiliza como una herramienta. Nosotros no debemos prendernos a nada de lo que tenemos ni conseguimos, y mucho menos a nuestros sueños o esperanzas. No debemos prendernos a nada. Tenemos que prendernos solo a Dios y a nuestra salvación. Ahí es donde está la posibilidad de vivir con libertad. Ustedes saben que para ser libres tenemos que estar libres de cargas. ¿Y cuáles son las cargas? Nuestras preocupaciones temporales, los apegos, los miedos, la incertidumbre, el fracaso, las memorias, las heridas. Todo eso es parte de una carga que tenemos que solucionar en vida, para que esa trompeta, cuando suene, estemos preparados. Es tan importante eso. Mire, usted puede ir a 50 talleres o congresos de sanación. Ustedes saben cómo se llenan los estadios hoy en la iglesia cuando vienen a sanar y a liberar. Miles, y les cobran el día y la noche, y les venden libros de 500 páginas, y todo para sanarse, para liberarse, para romper las cadenas, y todos están ahí. Pero ¿cómo santificarse? Nadie llega. Eso sí no es importante. Yo quiero sanarme, liberarme de todos los demonios que me gané con todas las tonterías que hice, arreglarme esta pierna que se me torció por correr a robar, y quién sabe cuántas cosas hay que solucionar. Pero santificarme, ¿qué es eso? De eso no quiero ir. Eso me estorba, eso me atormenta. El Señor es misericordioso y quiere que yo sea feliz aquí en la tierra. Aleluya. Ese es el evangelio más popular, pero ese es otro evangelio. Ese no es el mismo evangelio de Jesús, porque Jesús nos predicó un evangelio en el cual nos llama a ser responsables de nuestra salvación por medio de nuestra obediencia, por medio de nuestro trabajo, nuestro esfuerzo, nuestro sacrificio, por medio de lo que hacemos para cambiar lo malo que hay en nosotros. Ese es el evangelio del Señor. Él no nos dejó un evangelio mágico donde en todas las esquinas nos está liberando, sanando y rompiendo cadenas. No, Él está pidiéndonos a nosotros hacer lo correcto. Miren que en un momento dado que el Señor sana a un enfermo, cuando se lo vuelve a encontrar le dice: vete y no peques más. O sea, Él le está contando que ese problema que tenía era causa de su pecado, y que Él le perdonó y lo alivió, pero no peques más. Entonces la enseñanza del Señor es: el pecado lo tienes que evitar como se evita la plaga, porque el pecado te mata, y si caes tienes que correr a reconciliarte, muy rápido tienes que correr.
Es como cuando uno tiene una infección, tiene que correr al médico a que lo sane, si no se le pudre todo. Y eso es lo mismo con el pecado. Así de que esta responsabilidad nuestra es algo que tenemos que cuidar, pero con mucha vigilancia, porque a veces nosotros nos acostumbramos o nos acostumbran en nuestro hogar a ser dependientes y crecemos con ese defecto, y por eso siempre estamos fácilmente ofendidos, confundidos y con toda clase de heridas y de resentimientos, porque siempre esperamos que nos den, que nos cuiden, que nos admiren, que nos aplaudan, que nos abracen. Eso es lo que esperamos. Nos convertimos en unos parásitos, porque eso es lo que es una persona así. Porque en realidad el Espíritu de Dios que recibimos en el bautismo es un espíritu no solo de fortaleza, pero es un espíritu de amor. Y ese espíritu de amor es un espíritu que se da sin esperar. Y ese es el secreto para usted descubrir cuánto ha crecido en el amor de Dios. Piense, ¿cuánto me estoy dando? No cuánto estoy esperando recibir, sino cuánto me estoy dando. Cada vez que usted esté acongojado en sus relaciones en el matrimonio, o sus relaciones con sus padres, o con sus amigos, sus compañeros de trabajo, con la gente que usted convive, y está pesadumbrado, está pesado porque no lo quieren, porque lo desprecian, porque lo humillan, porque quién sabe qué. Cada vez que usted está sintiéndose así, usted está portándose como un parásito, porque eso no es un hijo de Dios. Un hijo de Dios no espera ni es un mendigo de ese tipo de cariño y de aprecio. Un hijo de Dios no es así. Un hijo de Dios es valiente y tiene su corazón y sus esperanzas puestas en Dios y no en las criaturas. No espera que las criaturas le den eso, nunca. Al contrario, siempre se da, siempre se entrega y no espera nada. Yo doy todo, quiérame o no. Eso no importa. ¿Cuál es el matrimonio que más éxito tiene? Cuando el uno se da al otro sin esperar que el otro le pague. Eso es. ¿Cuál es el matrimonio fracasado? Aquel que salen con la lista apuntada. Nunca me has apreciado. Mira, todos los años sacrificados y tú nunca me dices nada. Eso es el matrimonio fracasado, porque tenían todo anotado. Todo lo que dieron, nunca lo dieron por amor, siempre tenían el interés de que me den un beso, me abracen, me aprecien, me den, me reconozcan. Ese es un amor falso, porque el amor de Dios es incondicional. Las relaciones duran y el amor permanece cuando no se espera nada. Ustedes saben cuáles son los amigos en que ustedes confían más. Los amigos que nunca les piden nada. Los amigos que nunca le hacen reclamos de nada. Los amigos que no tienen intereses creados en usted. Usted sabe que esos son los verdaderos, los únicos. Esa gente que se ofende porque no les llamaste el día de cumpleaños. Se ofenden porque no le llevaste un regalo para esto. Se ofenden porque te olvidaste de aquello. Eso no sirven para nada. Para la basura van. Eso es mejor no tener amigos así. Con amigos así no se necesitan enemigos. Uno no puede tener gente dependiente, no. Y si usted tiene hijos, no los vaya a educar así, porque eso sería el peor castigo que usted les puede dar. A la gente que enseñarle a darse y no a ser unos llorones. Eso nunca va a prepararnos para el sonido de esa trompeta, jamás. Un llorón no va a escuchar la trompeta porque está ocupado llorando, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que aprender a estar atentos. ¿A ustedes no les parece muy terrible cuando uno encuentra a esa gente llorona que están a toda hora en una tragedia? Todo es una tragedia, todo es una tragedia. Lo enferman a uno, sale uno todo completamente descontrolado porque le quitan todo, la paz, la armonía, todo. Entonces, por eso a los llorones les ponen un chupo, ¿no? Para que se callen. Pero es que un llorón de 40 años se ve muy feo con un chupo.
Entonces, el Señor quiere que nosotros entendamos que la vida nuestra es un instante en la eternidad. Y en este instante se pierden millones de almas porque se entretienen con esto. La astucia más grande del diablo es entretenernos para que no pongamos atención para dónde vamos. Entonces nos vende toda clase de espejismos y vivimos ocupados con las cosas más absurdas y así perdemos la oportunidad de crecer en lo que debemos crecer, que es espiritualmente. El único crecimiento importante en esta vida es el crecimiento espiritual, no hay nada más. Por eso Dios premia a aquel que entiende. Hoy lo que estamos haciendo acá y las gracias que el Espíritu Santo nos dio a todos nosotros que estamos acá es el interés, el impulso que tiene en el corazón de asimilar y asumir la vida espiritual para que el Señor les dé más luz. Eso lo premia Él, porque el que busca la verdad recibe una doble porción del Espíritu con seguridad, porque no está dormido, porque está tocando la puerta, está atento, está alerta, tiene la escucha abierto y el Señor lo premia, el Señor lo premia. Estos momentos son importantes en la vida nuestra cuando nos reunimos a reflexionar en los misterios de nuestra fe, porque el Señor quiere que nosotros escuchemos todo lo que venga del Espíritu para que crezcamos, nos despertemos, nos inspiremos, nos iluminemos y amemos más, y para que nos arrepintamos mejor, para que entendamos dónde están nuestros errores, dónde está nuestra flaqueza, por dónde estamos mal. Es importantísimo que eso lo tengamos claro. Voy a pedirle al Señor su palabra y sellamos con la palabra del Señor. Y dice, libro del Eclesiástico, capítulo 48, versículo 22, Isaías. Porque Ezequías hizo lo que agrada al Señor y se mantuvo firme en los caminos de David su padre, como se lo ordenaba el profeta Isaías, el grande y digno de fe en sus visiones. En tiempo de Isaías el sol retrocedió y se prolongó la vida del rey. Con la fuerza del Espíritu vio el fin de los tiempos y consoló a los afligidos de Sión. Reveló el futuro hasta la eternidad y las cosas ocultas antes que sucedieran. Palabra de Dios. Pues le damos gracias al Señor por esta mañana de reflexiones y le pedimos al Señor que tenga misericordia de nosotros para que nuestro corazón sea responsable de todo lo que el Señor nos dice. Como dice la palabra, si hoy oyerais mi voz, no endurezcáis el corazón como en Meribá cuando me tentaron, un pueblo maleado de incredulidad. Es importante escuchar al Señor cuando nos habla, al Espíritu Santo, porque Él nos ama tanto que Él quiere que nosotros cambiemos y que nos transformemos, que nos despertemos. Eso es lo importante que hace el Señor. Bueno, bendiciones a todos.